Buen día, profesora, compañeros. Nosotros somos el equipo 5, que está integrado por Díaz Pérez Diego, López Mena José Miguel, Vázquez Gutiérrez Leonardo, Vázquez Torres Esmeralda y Vergara Reyes Yamilet. Nuestro tema es polímeros. Definición de polímero. La palabra polímero deriva del griego compuesto por los vocablos polis, que significa muchos, y meros, que indica parte. Un polímero se caracteriza por contener varias moléculas iguales unidas mediante enlaces. En química, los polímeros son monómeros que se agrupan debido a la presencia de reactivos químicos o por inducción de reacciones químicas. A este proceso se le llama polimerización, y esta puede ser de dos tipos: la polimerización por adición y condensación. Reacción de polimerización de polímeros más comunes. Las dos clases generales de la polimerización: reacción de adición y las de condensación. En las reacciones de adición, también conocidas como polimerizaciones de crecimiento en cadena, el monómero intacto se une para formar cadenas lineales o ramificadas. Los polímeros de adición se forman a través de varios mecanismos diferentes, entre los que se incluyen las polimerizaciones radicales libres, las polimerizaciones aniónicas y catiónicas. Entre estos podemos encontrar los más comunes, y aquí podemos ver sus fórmulas químicas, los cuales son los polímeros de vinilo, el poliestireno, el polimetil metacrilato, el polivinilacetato y el polietileno. Entre los polímeros comunes formados por polimerizaciones de adición se encuentran las poliolefinas. Estas son los playos de plástico con los que se cubren algunos toppers de comida, o los playos el plástico para envolver las botellas de plástico por paquete. También encontramos el poliestireno y el policloruro de vinilo. Otro tipo de reacciones de adición es la polimerización de apertura de anillos, que se usan en la preparación de polímeros como la policaprolactama. Este lo podemos encontrar en los hilos de plástico que parecen como plásticos. También encontramos así los polímeros de siloxano muy adaptados. Estas son las siliconas. Y bueno, las reacciones de adición requieren un iniciador. Este puede ser, por ejemplo, la luz ultravioleta o las temperaturas o presiones elevadas. Los monómeros que componen una polimerización de adición reaccionan rápido y energéticamente para formar cadenas con un peso molecular alto. Reacciones de condensación. Tanto el polímero como la molécula del producto secundario, por ejemplo, agua o ácido clorhídrico, se forman cuando las moléculas se unen. Si los monómeros tienen dos o más grupos funcionales reactivos, se formarán más polímeros ramificados. Las reacciones de condensación, por lo general, se describen como polimerizaciones por crecimiento en etapas. Entre los polímeros comunes formados por reacciones de condensación se encuentran las poliamidas, el cual se usa para el recubrimiento de cable. También encontramos el poliéster y el policarbonato. ¿Qué se debe de medir en las reacciones de polimerización? La medición de las velocidades de reacción de polimerización individuales de los distintos monómeros permite a los investigadores ajustar y asegurar las propiedades físicas del producto final. El hecho de conocer los parámetros de reacción de los polímeros críticos proporciona un control preciso de las polimerizaciones en varios pasos, las mediciones de los monómeros residuales en tiempo real y, en última instancia, mejora las propiedades de los polímeros de su uso final. En su mayoría, casi todos provienen del petróleo. Asimismo, el uso diario, útil y acelerado hace ya natural su consumo debido a todo lo que satisface y genera en todos los sectores industriales en los que participa. Entre sus usos más comunes tenemos
Polietileno. De forma general, su empleo va desde los domésticos, juguetes, al revestimiento de cables, botellas, bolsas y más, pero también puede clasificarse en polietileno de baja densidad y el polietileno de alta densidad. Polietileno de alta densidad. Entre los usos más comunes de este son para envases de alimentos, detergentes y otros productos químicos, así como para dispositivos protectores, como cascos, rodilleras o coderas. Asimismo, para acetábulos de prótesis femorales de cadera. Polimetil metacrilato. Este es un material plástico completamente transparente. Las aplicaciones de este son múltiples, pero cabe destacar que es muy utilizado en productos de decoración, en mámparas, en claraboyas, acuarios o ventanas de aviones, estos por mencionar algunos. Asimismo, es considerado como un sustituto del vidrio. Policarbonato. Su gran resistencia al impacto y sus propiedades ópticas extraordinarias han hecho que este termoplástico se gane una posición importante en el mercado para ciertos usos específicos, entre ellos los techos transparentes y translúcidos, domos y tragaluces, así como para guardas de maquinaria industrial, estas por mencionar algunas. Poliestireno. Se utiliza en muchos utensilios y productos domésticos, así como en envases de yogurt. Por otro lado, en embalaje de poliestireno, el cual recordarás son las típicas bolitas blancas que utilizan para amortiguar los golpes dentro de las cajas de transporte. Polipropileno. Se usa en muchos casos, como por ejemplo en tapicerías y alfombras, así como en piezas y componentes para vehículos, especialmente para choques y cajas de batería. También en láminas como el film, bolsas, botellas, juguetes y más. Poliurétanos. Se utiliza para fabricar cojines, colchones, espumas, pero también para fabricación de pinturas sintéticas. Asimismo, son utilizados en adhesivos y recubrimientos, el más conocido, la espuma de poliuretano. Policloruro de vinilo, también conocido como PVC. Su uso más característico es en el de las tuberías de agua o mangueras. También se pueden encontrar en áreas de salud, como en tubos, bolsas para sangre y diálisis. Entre otros usos los podemos encontrar aplicados en ropas impermeables, guantes o botas. Policloropreno, también conocido como neopreno, es comúnmente utilizado como material de botas para pesca, ya que proporciona un excelente aislamiento contra el frío, así como para trajes de buceo. Por otro lado, también son utilizados para recubrimiento de cables. En la industria automotriz son utilizados para correas de tracción y mangueras, estos solo por mencionar los más importantes. Politetrafluoroetileno, también conocido como teflón. Entre sus usos más comunes son el recubrimiento de sartenes, haciéndolos antiadherentes, también utilizado en revestimientos de aviones, cohetes y naves espaciales, debido a las grandes diferencias de temperatura que es capaz de soportar. También utilizado como revestimiento de cables o dieléctrico. En medicina, aprovechando que no reacciona con sustancias o tejidos y es flexible y antiadherente, se utiliza para prótesis, creación de tejidos artificiales y vasos sanguíneos. A continuación les voy a hablar de las propiedades físicas y químicas de los polímeros más comunes. El cloruro de polivinilo, o más bien conocido como PVC, es un plástico fuerte con baja cristalinidad y con frecuencia opaco. Tiene una temperatura de transición vitrea de 85 grados centígrados, lo que le hace frágil a bajas temperaturas. Es un polímero con buena resistencia al impacto y a los productos químicos, así como con una gran rigidez. Es resistente al fuego y tiene gran versatilidad. Es soluble en ciclohexanona y tetrahidrofurano e insoluble en agua. El polietileno, también conocido como HPDE, es un polímero cristalino en más de un 90%. Debido a su alta densidad, es opaco, tenaz y flexible a temperatura ambiente.
Posee una superficie blanda y rayable. Es propenso a agrietarse bajo las tensiones del ambiente. Tiene dos temperaturas de transición vitrea, una a menos 30 grados centígrados y otra a menos 80 grados centígrados. Es químicamente inerte, es decir, no es casi reactivo. Su punto de fusión son los 110 grados centígrados y si se reduce por debajo de su temperatura ambiente, gana dureza y fragilidad. El poliestireno, o conocido como PS, es un polímero termoplástico lineal, atáctico, es amorfo y transparente. Tiene una temperatura de transición vitrea de 95 grados centígrados y se reblandece sobre los 100 grados centígrados, por lo que no puede esterilizarse, aunque se funde a 227 grados centígrados. A temperatura ambiente es un plástico quebradizo, vítreo, es inflamable y lo atacan los disolventes. El polimetacrilato de metilo, abreviado como PMMA, es un polímero lineal con cadenas laterales y amorfo. Cuenta con una transparencia de alrededor del 93%. Es el más transparente de los plásticos. Tiene alta resistencia al impacto, más que el vidrio y el poliestireno, de unas 10 a 20 veces la del vidrio. Es resistente a la intemperie y a los rayos ultravioleta. El polipropileno, o abreviado como PP, es el más ligero y el más cristalino de los polímeros. Su temperatura de transición vitrea es de menos 10 grados centígrados. Su fuerza ténsil, dureza y rigidez son mayores que las de los polietilenos, pero su resistencia al impacto es baja. Es susceptible a la degradación por luz, calor y oxígeno. Debido a esto, es necesario añadirle un antioxidante y un estabilizador a la luz ultravioleta. Tiene un bajo coeficiente de absorción de humedad. El polietileneftalatato, PET, es inerte al contenido, resiste esfuerzos permanentes y desgaste, ya que presenta alta rigidez y dureza. Tiene alta resistencia química y buenas propiedades térmicas. Posee una gran indeformabilidad al calor y es totalmente reciclable. El poliuretano, o abreviado también como PU, es un poliuretano que tiene óptima elasticidad y flexibilidad. Es resistente a la abrasión, incluso 6 o 5 veces más que el caucho. Es resistente al corte. Cuenta con una gran resistencia a los aceites minerales y grasas y tiene una buena barrera al oxígeno, ozono y luz ultravioleta. Polímeros del petróleo. El sileno. El sileno es un líquido incoloro de olor dulce que se inflama fácilmente. Se encuentra naturalmente en el petróleo y en el alquitrán. Las industrias químicas producen sileno a partir del petróleo. Metano. El metano es un gas natural, incoloro e inodoro, que se produce debido a la descomposición o la digestión de materia orgánica, como las plantas. El metano también es encontrado siempre donde hay combustible fósil. Se emite durante operaciones normales de extracción de petróleo, gas natural o carbono. También durante la manipulación, procesamiento y transporte, ya sea en camiones o a través de tuberías del combustible fósil. Butileno. El butileno es un hidrocarburo gaseoso incoloro que se usa en una síntesis química. El buteno sirve para fabricar gasolina y alcoholes. Etileno. El etileno o eteno es un compuesto químico orgánico formado por dos átomos de carbono enlazados mediante un doble enlace. Es uno de los productos químicos más importantes de la industria química, siendo el compuesto orgánico más utilizado en todo el mundo. El etileno se obtiene en grandes cantidades del petróleo o del gas natural y antes del carbón mediante reacciones químicas, porque ni en el petróleo ni en el gas ni en el carbón hay etileno. Propileno. El propileno es un gas combustible incoloro, con un olor natural picante, altamente inflamable y no tóxico. Es un producto que a menudo se obtiene durante el craqueo térmico de diferentes combustibles como la nafta y GLP, o gas licuado del petróleo. Se trata de uno de los productos químicos más importantes de la industria,
ya que es la materia prima para la fabricación del óxido de propileno y el polipropileno mediante un proceso de polimerización. Benceno. El benceno es una sustancia química líquida, incolora o de color amarillo cuando está a temperatura ambiente. Se utiliza principalmente como solvente en la industria química y en la industria farmacéutica, como producto inicial e intermedio en la síntesis de numerosas sustancias químicas y en la gasolina. El benceno se produce tanto en procesos naturales como artificiales. Es un componente natural del petróleo crudo, que es la principal fuente de benceno producido en la actualidad. Otras fuentes naturales son las emisiones de gases de volcanes y los incendios forestales. Tolueno. El tolueno es un líquido incoloro, transparente, con un olor característico. Es un buen solvente. El tolueno se usa en la fabricación de pinturas, diluyentes de pinturas, barniz para las uñas, lacas, adhesivos y caucho, y en la imprenta y el curtido de cueros. El tolueno también ocurre en forma natural en petróleo crudo y en el árbol tolu. Es producido en el proceso de manufactura de la gasolina y de otros combustibles, a partir del petróleo crudo, y en la manufactura de coque, a partir del carbón.